Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual, la primera del año. Espero que hayas tenido un pequeño descanso, que la hayas pasado bien con la familia o con quien sea que hayas pasado este fin de año, este inicio de año. Espero que estés igual de emocionado que nosotros, porque pues arrancamos un año nuevo y como siempre es un poco emocionante, ¿no? Porque si estamos aquí, si seguimos aquí es porque Dios todavía tiene un propósito para nosotros. Y también emocionados porque el día de hoy empezamos con la carta de 1 Tesalonicenses. Vamos a empezar una serie de predicaciones en esta carta, en la que sigue, la primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a estudiarlas. Y es muy diferente estudiar un libro histórico como el que estudiamos el año pasado, que fue Josué, que pues, normalmente registran los hechos, ¿no? El chiste es que la gente sepa qué pasó y va registrando qué fue lo que hicieron, en dónde estaban, a lo mejor batallas y demás, a estudiar una carta, ¿no? Y una carta es muy diferente porque para empezar, pues es un poco más personal, ¿no? Tenemos a un autor, tenemos remitentes, a quién le está escribiendo, por qué le está escribiendo, y para poderla estudiar, pues tenemos que entender quiénes son estas personas, ¿no? Entender un poco el contexto de por qué le está escribiendo, dónde vivían, cómo se conocían, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor todo este significado de escribir una carta ha perdido un poco de significado en nuestra época porque estamos tan acostumbrados a escribir, ¿no? Cosas tan impersonales como los mensajes por teléfono, ya casi nadie, ni siquiera escribimos correos electrónicos, a menos de que sean para cuestiones de trabajo, ¿no? Como que ya casi nadie escribe un sentimiento o algo como antes se escribían las cartas, ¿no? Y como que las palabras se han devaluado mucho, decimos tanta cosa y escribimos tanta cosa sin poner tanta atención. Siendo que antes pues era un tema importante, ¿no? Escoger las palabras, qué ibas a decir, qué ibas a escribir. Se tardaban mucho en llegar las cartas, entonces pues pensabas en todo lo que había sucedido en una temporada, considerabas que le iba a tardar algo de tiempo en llegar la carta a la persona. Entonces no sé, como que era un poco diferente la comunicación. Y cuando vemos estas cartas del Nuevo Testamento, es increíble pensar que no solo era, o sea, no solo era una carta que escribía, pues no sé, Pablo a un grupo de personas o Pedro o así, sino que además eran cartas que eran inspiradas por Dios, ¿no? Para instruir la vida de estas personas y que con el paso del tiempo, al convertirse en parte del canon del Nuevo Testamento y considerarse la palabra de Dios, estas cartas son parte de la palabra de Dios, son parte de las escrituras para nosotros, pues también aplican a nosotros en la actualidad y como toda la palabra de Dios, pues es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. Entonces, el día de hoy empezamos con la carta de Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses y pues vamos a empezar directamente con el capítulo 1, versículo 1, y si lo tienes ahí, acompáñame para leerlo juntos. Dice así, la palabra de Dios, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos comenzar el año nuevamente en tu palabra, Señor. Te pido esta mañana que tú guíes nuestros corazones a tu verdad, que podamos acomodar nuestro corazón, estar en sintonía contigo, Señor, que estemos sensibles a lo que tu Espíritu nos va a enseñar, no solo este día, sino con los subsecuentes estudios, Señor, que vamos a adentrarnos en estas dos cartas, Señor. Te pido por favor que pues, nos enseñes, nos corrijas, nos redargullas, nos instruyas, Señor, en qué es lo que tú quieres que hagamos, qué es lo que podemos aprender y sobre todo que nos des la fortaleza, la valentía para ponerlo en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en esta ocasión no les voy a contar de qué se trata la carta, no vamos a hacer un resumen
de todos los aspectos que vienen en esta carta, sino que voy a tratar de irlo descubriendo, ¿no? Versículo a versículo, todos juntos, como para que no te lo vayas a perder, para que en verdad trates de em, llevar la continuidad de cada uno de los domingos que podamos estudiar estas dos cartas, eh, y entender la importancia que tiene toda la conexión de lo que vamos a ir viendo. Te recomiendo que tomes notas y básicamente el objetivo de tener estas predicaciones grabadas en YouTube no es tanto para alcanzar las masas, ¿verdad? Y que todo mundo sepa qué es lo que dice Tesalonicenses, ¿no? Puede ser muy útil, pero la realidad es por si tú no puedes ir a la reunión dominical o tuviste que salir o te enfermaste o algo, que no te pierdas, ¿no? Alguno de los días, que no pierdas el hilo. Entonces, pues por eso lo grabamos. Pero este, este versículo, el primer versículo de la carta, a lo mejor te hace raro que nada más vamos a leer un solo versículo, pero es interesante porque se divide en 5 partes y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Esas 5 partes principales las podemos separar de esta forma. Primero, ¿quién escribe? ¿No? ¿Quién es el autor de esta carta? Y dice que Pablo, Silvano y Timoteo están escribiendo esta carta. ¿Y a quién se le están escribiendo? Pues a la iglesia que está en Tesalónica, ¿no? Pero vemos aquí que se usa esta palabra como iglesia. Y en términos del Nuevo Testamento es algo nuevo, es algo diferente que Pablo empieza a recalcar. Entonces vamos a ver qué significa este término nuevo y qué características tiene este grupo de personas. Y también después vemos el propósito de que les esté escribiendo, porque dice 2 puntos, gracia y paz sean a vosotros. Y vamos a cerrar el estudio de esta mañana viendo de dónde vienen esta gracia y esta paz. Entonces, para poder poner nuestra mente en el lugar correcto, para poder entender la carta, el contexto de todo lo que viene aquí y sobre todo para poder entender cómo es que nos sirve a nosotros, vamos a decir, esta correspondencia, esta carta inspirada por Dios, pues tenemos que tener estos 5 puntos bien claros para poderlos entender. Entonces, empezamos con el primer punto, que son los autores. Voy a tratar de irme un poco rápido porque podríamos hacer un estudio completo de la vida de estas 3 personas, pero quiero abordarlos de forma resumida y práctica. Y si puedes, anota las citas que vamos a ver, pues para que con un poquito más de tiempo puedas adentrarte y puedas ver la vida de cada uno de ellos o lo que la Biblia nos dice de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar con Pablo, ¿no? Pablo es a lo mejor uno de los personajes más prominentes, más populares del Nuevo Testamento, y es este Saulo de Tarso, ¿no? En varios lugares de la Biblia podemos ver pues, lo que hizo antes y después, ya en su ministerio, y uno de sus pasajes más famosos lo encontramos en Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6, que es donde nos da un poquito su currículum, ¿no? ¿Quién era este Saulo? ¿Quién era este Pablo que es mencionado tantas veces en la Biblia? Dice Filipenses 3, 4, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, está hablando Pablo, y se empieza a decir un poquito más de él. Dice, circuncidado al 8.º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces era un cuate que era judiazo, ¿no? Era de los meros, meros picudos, era fariseo, estaba en varios concilios, tenía una voz importante en las cabezas de los judíos, en las decisiones que se tomaban. Pues aquí vemos que, pues, ¿qué era, no? Era perseguidor de la iglesia, era fariseo y todo este tipo de cosas. Es interesante estudiar el libro de los Hechos porque es un libro histórico que nos narra pues, los hechos de los apóstoles, básicamente qué es lo que hicieron. Y a través de todo el libro de los Hechos, pues habla mucho de Pablo, habla mucho de lo que él hizo, ¿no? Empezando después de la muerte de Esteban, que apedrean a Esteban, aparece Saulo como el perseguidor de la iglesia en el capítulo 8.
Y el versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Entonces esta era una fichita, ¿no? Un verdadero enemigo de la iglesia, pues porque los perseguía, los asolaba, aprobaba que los mataran, los perseguía, los metía en la cárcel, ¿no? Pero después el capítulo 9 nos narra la conversión de Saulo, que de camino a Damasco se le aparece Cristo y él se termina convirtiendo. Y empezamos a ver el inicio de su ministerio hasta el capítulo 11. En capítulo 11, versículo 19, eh, vamos a leer un poquito para que entendamos qué está pasando, ¿no? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿no? Después de haber apedreado a Esteban, empieza una gran persecución dirigida por el mismo Pablo, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero vean lo que viene después. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que Bernabé llega a Antioquía y ve que está Dios haciendo cosas maravillosas y dice, pues voy a ir por Saulo, que estaba en Tarso, porque pues él era de Tarso. Pero estamos hablando después de su conversión, ¿no? Entonces ya va y estaba ahí en Antioquía y, y después continúa narrando esta historia que hubo una gran hambre por la zona y Bernabé y Saulo son enviados a llevar los víveres y las ofrendas que habían enviado por mano de los ancianos de la iglesia. Entonces empezamos a ver cómo está interactuando Saulo ya como parte de esta iglesia en Antioquía. Y siempre se menciona a Bernabé primero y después Saulo, pues como en la Biblia siempre vienen las listas, ¿no? Digamos en orden de jerarquía, en orden de importancia. Y luego también vemos en el capítulo 13 que se vuelve a mencionar. Capítulo 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Vean cómo nuevamente Saulo aparece hasta el último de la lista, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos así, a resumidas cuentas, que desde que se convierte en Saulo hasta que es enviado a su primer viaje misionero, del capítulo 9 hasta el capítulo 13, pues más o menos pasan entre 10 y 12 años. Y aquí es donde ya empieza Pablo a involucrarse en las misiones, como quien dice, ¿no? Empiezan a esparcir por todo el mundo la palabra de Dios. Y por eso les decía, es interesante estudiar su vida. Hay muchísimas cosas que podemos aprender. Y el libro de los Hechos nos habla mucho acerca de la vida de Pablo. Pero pues obviamente no podemos conocer absolutamente todos los detalles, y menos en una introducción tan breve. Lo que sí podemos es más o menos dar un panorama de quién era Pablo, por si no lo conocías. Y también el siguiente autor de nuestra carta a los tesalonicenses, pues es Silvano. No, y Silvano muchas veces en el Nuevo Testamento es conocido como Silas. Y aparece un poquito más adelante ahí en Hechos, capítulo 15. Em, Aquí estamos viendo que hay una gran pelea en el capítulo 15 porque había unos judíos que le decían a los gentiles que se tenían que circuncidar para poder considerarse salvos, ¿no? Estaban poniendo cargas judaicas, digamos, en los nuevos creyentes. Entonces, esta gran disputa, pues llega a oídos de la iglesia en Jerusalén y pues deciden
Bueno, y entonces para resolver este asunto, pues deciden ir a Jerusalén para platicar la situación y deciden enviar a Pablo y a Bernabé, ¿no? Y ellos le cuentan a toda la iglesia en Jerusalén qué es lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, ¿no? Y pues llegan a la conclusión, Jacobo y compañía, de que pues bueno, ¿no? O sea, está bien que crean, no les impongan reglas, ¿no? Más allá de que no se contaminaran con los ídolos y los sacrificados y demás. Y en el versículo 22 dice que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces escogen a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces eran varones principales y los envían como representantes para que acompañaran a Pablo y a Bernabé. Y un poquito más adelante, el versículo 30 dice, así pues, bueno, los envían con ellos y les mandan una carta para que la lean en público como para terminar esta discusión y este asunto que traían. Y dice el versículo 30 de Hechos 15, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces vemos aquí que Silas además era profeta, era un varón principal, ¿verdad? Y más adelante en el versículo 39 nos dice que es, es el acompañante, o sea, Pablo lo escoge como un acompañante en el segundo viaje misionero de Pablo. Y precisamente en este viaje están en Filipos, él estaba junto con Pablo en Filipos y termina siendo encarcelado, ¿no? Y después de ser encarcelado, capítulo 17, llegan a Tesalónica. Entonces, es importante leer todos estos capítulos, ver cómo interactuaron sus historias y cómo llegan a compartir estos viajes, a compartir este tiempo juntos. Y así como el 15 aparece Silas, en el 16, capítulo 16 de Hechos, aparece Timoteo. Y de Timoteo conocemos pues, bastante más que de Silas porque pues, escribió más de él. Vemos que aparece muchas veces en los escritos de Pablo, incluso pues le escribe dos cartas directamente a él. Y en Hechos 16 vamos a ver qué es lo que dice de Timoteo. En el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que ellos la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces se nos presenta aquí a este nuevo personaje que es Timoteo, que tenía buen testimonio, que la gente hablaba de él, ¿no? Tenía una mamá y una abuela que eran creyentes, como vemos más adelante en 2 de Timoteo 1:5, ¿no? Que habla muy bien de su mamá, habla muy bien de su abuela, y pues entonces entendemos que él venía de una familia de fe, que tenía buen testimonio, y podemos ver a lo largo de todo el libro de Hechos que cómo estuvo en viajes con Pablo, sufrió cárceles, tuvo proyectos que se le encargaron, eh, fue responsable de la predicación, del evangelismo, le escribe dos cartas, primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Y junto con Silas y Pablo, en Hechos 17 es donde aparecen estos tres personajes ya yendo, o sea, llegando a Tesalónica. Entonces, pues, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué llegan a Tesalónica y qué fue lo que sucede ahí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo llegan a Tesalónica. Y entonces, Hechos 16, versículo 11, dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y son estas palabras que me encantan porque dice, vinimos. Entonces, ¿quién está hablando, no?
Está Pablo, está Timoteo, está Silas, ¿y quién más? Pues ¿quién escribió Hechos? Pues Lucas, ¿no? El médico amado. Y aquí es donde nos narra que llegan a Filipos y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y les empieza a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿no? Y cuando Pablo se acaba como enfadando, dice, a ver, ¿no? Le quita el espíritu inmundo, manda al espíritu inmundo que se vaya. Y chale, pues se enojan muchísimo porque pues era su fuente de ganancia, ¿no? Entonces acaban encarcelándolos. Los acaban encarcelándolo a todos y al día siguiente los liberan y, y después parten hacia Tesalónica. Entonces, en el capítulo 17 dice lo siguiente, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces vemos que él estuvo aquí 3 semanas, 3 días de reposo, discutiendo y demás, y mucha gente de estas personas creyeron, ¿no? ¿Qué tipo de características vemos en estas personas? Bueno, pues recibieron lo que decía Pablo, escucharon la explicación por medio de las escrituras de por qué era necesario que Cristo padeciera y creyeron. Dice que eran piadosos y que muchos de ellos eran nobles. Entonces, después de esto se hace un alboroto. Dice el versículo 5 que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces esto ya se empieza a hacer una costumbre, ¿no? Que empezaban a predicar y empezaban a alborotarse las ciudades, empezando por judíos que dice que tenían celos. Tenían celos porque pues tenían a lo mejor más éxito en su predicación y era algo verdadero, ¿no? Porque era la predicación del mensaje de Jesucristo. Y a lo mejor pensamos, bueno, pues esto qué increíble que plantó una iglesia en 3 semanas. Pero, o sea, está difícil creer que en 3 semanas plantó una iglesia, ¿no? O sea, estos judíos que tenían celos, pues tuvieron celos por los resultados. O sea, se empezaron a juntar después en otro lugar seguramente y pues ya no iban a la sinagoga. Habían perdido a su gente, ¿no? Empezó a ver los resultados, empezaron a ver esta relación que pues se basa en el amor y todo esto lleva tiempo. Entonces a lo mejor necesitaríamos un diario, ¿verdad? De Pablo para poder entender las fechas y los tiempos y todo esto. Pero si nos basamos en los descubrimientos arqueológicos, en las referencias de gobernantes, en los eventos y todo lo que tenemos ahora, más o menos nos damos una idea pues, de qué fue lo que en realidad iba pasando. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Filipenses. Acompáñame a Filipenses 4, versículo 16. Bueno, del 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, Pablo hablándole a los filipenses. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, Pablo no pudo haber estado ahí 15 minutos, o sea, tuvo que haber estado suficiente tiempo para que la gente supiera, la gente de Filipos supiera que estaba ahí, que estaba ministrando, que le enviaran cosas una y otra vez para sus necesidades. Entonces, tenía que haber pasado suficiente tiempo como para que este, esto fuera una realidad. Y esta gente tuvo un discipulado, vamos a pensar, suficientemente sólido como para que en unos años más adelante, como vemos en Hechos capítulo 20, hubiera un resultado verdadero en la gente de Tesalónica. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 20, versículo 4, cuando Pablo vuelve a viajar a Macedonia y a Grecia. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y II de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia,
Tíquico y Trófimo, ¿no? Entonces aquí hay una lista de gente que lo acompañó en este viaje misionero, pero ya se incluyen aquí dos personas de Tesalónica. Quiere decir que ya estaban involucrados, ya habían entendido la misión, la visión, estaban, ok, perfecto, tenemos que ir y predicar, entonces ya estaban acompañando a Pablo en estos viajes misioneros. Incluso al final del ministerio de Pablo, cuando Pablo es enviado a Roma, en el capítulo 27, vemos que dice esto, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Es interesante que vuelva a estar ahí Aristarco, ¿no? De Tesalónica. Entonces vemos que este grupo de personas entendieron el punto. Fueron discipulados al grado de que esta iglesia estaba involucrada en misiones, enviando personas, acompañando a Pablo para divulgar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que es la gran comisión que Dios nos ha dado, ¿no? Pero algo bien importante en este primer versículo de Tesalonicenses es el hecho de que Pablo, Silvano y Timoteo le están escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Y dices, bueno, ¿qué tiene esto? Pues aquí así casi empiezan todas las cartas, ¿no? Pues es muy claro que pues era la iglesia y estaban tesalonicenses. Ah, sí, eran los de tesalonicenses, ok. Pero es interesante que esta es una palabra que era una palabra que se usaba para otras cosas en ese momento. La palabra eclesia simplemente era una agrupación de personas. Normalmente tenían un mismo llamado, como por ejemplo una asamblea, ¿no? O los llamaban a una plaza para una votación o para una audiencia o para decidir algo, juzgar algo. No, no era necesariamente una iglesia como lo entendemos ahora. ¿Por qué? Por eso en el versículo 1 dice que Pablo, Silvano y Timoteo lo están escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Dices, ok, hay que entender que esto es un término nuevo para la gente del Nuevo Testamento. Porque hasta ese momento la gente que era de Dios era o la nación de Israel o el pueblo escogido por Dios. Entonces esto de iglesia era algo muy diferente. Pero como siempre les digo, la Biblia se define sola. Entonces vamos a ver. La primera vez que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo 16. Mateo 16, versículo 18. Está Cristo hablando con Pedro y le hace la famosa pregunta, ¿no? De, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro estaba reconociendo abiertamente y públicamente que él era el Mesías, él era el rey, él era el redentor. Y le continúa diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo está utilizando esta palabra de iglesia con algo que él iba a edificar sobre él mismo, la roca, ¿no? La roca angular de la que habla la Biblia, que es Cristo. Esta roca en donde todo el que obedece, todo el que hace lo que Jesús decía, lo iba a comparar al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y sobre él, sobre la roca, sobre el Mesías, iba a edificar su iglesia. Entonces, cualquier persona que no entiende esto, cualquier persona que saca de contexto, pues se puede confundir increíblemente, ¿no? Y puede pensar que la iglesia es un edificio o es alguna otra cosa. Pero Cristo es muy claro en las cosas que él nos enseña, ¿no? Entonces, cuando definimos las cosas de la misma forma que la Biblia nos lo explica, que la misma forma que Dios se explica a sí mismo, podemos entender muchísimas cosas y evitar la confusión. La siguiente vez que se utiliza esta palabra es en Mateo 18, en el contexto de la disciplina, ¿no? De que tienes que ir con tu hermano y reprenderle y si te hace caso, pues ya salvaste a tu hermano, ¿no? Bueno, ya lo ganaste. Y si no hace caso, pues ve con 2 o 3 testigos. Y si no hace caso, o sea, coméntalo delante de toda la iglesia. Entonces, claramente no estamos no está diciendo Cristo que tienes que llevar a una persona delante de un edificio para que confiese. No, no, simplemente está hablando de este grupo de personas. Y Hechos 2:47 vuelve a mencionar esto, ¿no? Que el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Entonces, cuando tú entiendes lo que significa iglesia en el contexto de la Biblia, pues no es un edificio y tampoco es una agrupación de personas cualquiera, ¿no? Por eso, en este pasaje, en nuestro versículo del día de hoy, dice que Pablo, Silvano y Timoteo le están escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Pero la clave viene después porque dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Porque para ser iglesia, la característica principal de una persona, de un grupo de personas para que sean llamados iglesia, es que deben estar en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces los destinatarios de esta carta son las personas que están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo y pues que vivían en Tesalónica. ¿Okay? Y me recuerda mucho a las palabras de Jesús, que dice, yo soy la vid y vos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en él. Entonces, ¿esto cómo lo entendemos nosotros? Bueno, tenemos que una declaración tan sencilla y tan clara de Pablo para iniciar esta carta, está diciendo que los que son iglesia son los que están en Cristo. Y eso aplica también para nosotros. O sea, no somos iglesia porque venimos, ¿no?, a la reunión del domingo. No somos iglesia porque venimos aquí los domingos. No somos iglesia porque hablamos Christianglish o porque tenemos amigos que son cristianos. No somos cristianos porque hacemos buenas obras. No somos cristianos porque leemos la Biblia. No. O sea, solo somos iglesia si estamos en Él. Y al Pablo dirigirse a este grupo de personas, está definiendo esto para que todos entiendan. A ver, le estamos escribiendo a la iglesia que está en Tesalónica, perdón, y para que sean iglesia, tienen que estar en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, ya sabemos quién escribe, ya sabemos a quién se le está escribiendo, y ahora vemos un requisito, ¿no? O sea, para que tú seas el destinatario, para que a ti aplique lo que Pablo estaba diciendo, pues tienes que ser iglesia, ¿no? Y después, ya que está definido esto, bueno, ahora les dice para qué les está escribiendo, porque viene después de Dios Padre y el Señor Jesucristo, viene dos puntos, es decir, de nosotros para ustedes, ¿para qué? Porque dice, gracia y paz sean a vosotros. Ese es el propósito de esta carta. Y está escribiendo Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, está definiendo ciertas cosas y les está diciendo, ok, esto es cómo está la cosa. Esto está inspirado por Dios y es una cosa que es tan importante, pues que se formó parte de la palabra de Dios. Entonces, ahorita como lo hemos estado haciendo, si entendemos que Los Hechos es un libro histórico y está narrando todo lo que hicieron los apóstoles, estamos viendo cómo hicieron el ministerio que Dios les había encargado, vemos todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron obedeciendo a Dios. Todo esto termina en un fruto. Y el fruto de esta obediencia son estas personas, ¿no? Estos creyentes que empezaron a esparcirse por todo el mundo. Entonces, como apóstoles, pues tenían una gran responsabilidad de cuidar el fruto de Dios, de cuidar a estas personas que estaban creyendo, ¿no? Entonces, Pablo, como un papá espiritual, como un discipulador, pues no los deja solos y les quiere dar seguimiento. Y aquí podemos ver que el tiempo que pasó con cada una de estas iglesias, ¿no? Cómo invirtió su vida con ellos, cómo después los volvió a visitar y todo lo que hizo, además lo complementó con estas cartas, ¿no? En donde los estaba cuidando, los estaba encaminando, los estaba apretando ahí unas tuercas, dependiendo el caso, ¿verdad? Pero vemos que todo esto que escribió, pues con el tiempo se volvió en gran parte del Nuevo Testamento. Y Pablo le escribió primero a los Gálatas, históricamente, y después la segunda carta que escribe es esta, primera de Tesalonicenses. Y sabemos que estaba en Corinto, y de repente llega Timoteo y le pasa todo el reporte. Y sin duda, pues hubo algunas cosas que seguramente le reportó, ¿no? Algunas cosas estaban bien, algunas cosas no tanto, tenían cosas buenas, tenían cosas más o menos, ¿no? Y, y podemos ver
con la forma en la que Pablo escribe, pues que estaba preocupado por ellos, ¿no? Y él quiere lo mejor para ellos y por eso empieza la carta deseándoles esto, ¿no? Porque además es lo mismo que Dios nos, o sea, desea para nosotros, gracia y paz. Y como Pablo pues estaba cuidando a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos espirituales, pues Dios también nos cuida a nosotros como sus hijos. Y lo mismo nos desea a nosotros, gracia y paz. Y no solo es un deseo, sino que además los hace pensar un poquito más allá, porque dice, o sea, primero tenemos que entender, ok, pues a qué te refieres con gracia y paz, y además dice, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, porque la verdadera gracia y la verdadera paz solamente son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo empieza su carta con esto porque si ellos no se mantenían enfocados en Dios, se iban a descarriar. Y es lo mismo que pasa a nosotros. Si no nos mantenemos enfocados en Dios, es muy fácil que nos descarrilemos, ¿no? Y más adelante vamos a ver, y precisamente es justo lo que le estaba pasando un poco, ¿no? Tenía que la necesidad de Pablo de ajustar ahí algunas tuercas doctrinales y algunas cosas que estaban pasando. Pero empieza por aquí para regresar a lo más básico que seguramente estando con ellos lo comentó muchas veces, ¿no? Y es un buen punto de partida. Y vamos a repasar rápidamente lo que significa gracia, ¿no? Gracia sabemos que es un beneficio, sabemos que es un favor, un regalo, pero tiene la característica de que es un regalo no merecido. O sea, no es una paga, como que yo trabajo y me pagaron, eso no es una gracia, ¿no? Pues es un pago y ya. Una gracia es algo, un beneficio que yo recibo sin merecerlo. Entonces, para entender esto, vamos rápido a Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 7, porque esto habla muy, muy claro de este tema, ¿no? Efesios 2 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo está mencionando gracia y que es lo que desea para ellos, como que les está recordando, a ver, vamos a ver en dónde empezamos. Primero que nada hay que recordar esta gracia que hemos recibido de parte de Cristo, porque antes estábamos muertos en los pecados y tenemos que entender que la salvación es por gracia. Entonces, si tú eres parte de la iglesia, no puedes dejar a un lado nunca, ningún día de la vida, la gracia que has recibido de parte de Dios. Somos salvos por Jesucristo. Y cualquier cosa que tenemos es gracias a su misericordia. Y también Romanos 5 es un pasaje que nos deja muy claro el concepto de la paz que debemos de tener. Romanos 5 capítulo 1 dice, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, hemos sido justificados por la fe. Y por medio de esta fe, de creer en Jesucristo, el resultado es que tenemos paz para con Dios. Y es por medio de Jesucristo. Entonces, la mayor paz que tenemos que tener es que somos salvos en Jesucristo. Y todo esto es por gracia. Es una cuestión gratis, ¿no? Entonces, me encanta que Pablo empieza con esto porque ahí es como recordándose, a ver, antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios, por haber creído en Él. Y por haber creído en Él, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos ninguna condenación porque ahora estamos en Cristo. Si somos la iglesia, somos sus hijos. Si somos sus hijos es por la gracia. Y esto es algo que tenemos que recordar cada comienzo de día, cada comienzo de semana, cada comienzo de mes, cada comienzo de año. Porque si no partimos por esto, todo lo demás se derrumba. Tenemos que recordar que es por gracia y tenemos que recordar que tenemos paz para con Dios. Entonces, Pablo comienza esta carta estableciendo muchas cosas que son fundamentales para la iglesia de Tesalónica. Pero de esa misma forma, el Espíritu Santo nos habla a nosotros por medio de esta carta, pues para enseñarnos muchísimas cosas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, Pablo anima a Tesalónica
¿no? Los reta, los corrige en algunos puntos y, o sea, porque Pablo estaba buscando tener un efecto real en la vida de cada una de estas personas que él conocía, que él amaba, que él había pasado tiempo con ellos. No le está escribiendo un reporte, no les está escribiendo una carta para que sepan cómo estaba él. No, no, no. O sea, vemos el interés que él tenía en la vida de estas personas, en el testimonio, en el cambio que quería ver en la vida de ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, Dios quiere que tenga ese efecto real en nuestras vidas. O sea, cuando leemos la Biblia no estamos pensando en una cuestión académica. O sea, no es una clase de geografía como saberte la capital de Rusia o la capital de Francia, ¿me explico? O sea, no es un conocimiento académico solamente. O sea, es una carta escrita por Dios para ti, buscando tener un impacto, buscando producir un resultado. Cuando Dios escribe su palabra, está compartiéndonos un sentimiento, un pensamiento que Él tiene, o nos está tratando de platicar su plan, o nos está tratando de mostrar cuál es el propósito por el que estamos aquí. O sea, ese mismo sentimiento que tenía Pablo como amigo, como mentor, como discipulador de los tesalonicenses y que buscaba tener un resultado, es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Y todo esto comienza con gracia y paz. La regla se más increíble que coincida el inicio de año con el inicio de esta carta, porque pues queda perfecto, ¿no? Todos los planes que tengamos este año, todas las preocupaciones que podamos tener, todas las incertidumbres que se nos puedan presentar en este 2022, debemos primero considerar, a ver, ¿cómo estoy en términos de gracia y de paz para con Dios? O sea, Pablo nos está diciendo que la gracia y la paz vienen de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ando en esto? Este 2022 tenemos que empezar con gracia y con paz, como veíamos en Romanos 5, 1 y 2. Podemos pensar a lo mejor, yo he sido justificado, o sea, tengo paz delante de Dios. O sea, si no tienes paz, pues por ahí debes de empezar. Porque la Biblia es muy clara. O sea, si tú crees, ¿no? Si tú tienes fe, implica creer lo que Dios ha dicho. Y Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú recibes esta gracia, porque por gracia sois salvos, no, es la única forma que vas a tener paz con Dios. Y si tú no tienes esta paz que solamente Dios nos puede dar, pues, o sea, empieza por ahí, porque todo lo demás no va a importar. Si tú no tienes paz delante de Dios, y la clave es poder ser justificado por medio del sacrificio que hizo Jesucristo. Entonces, si tú le crees, si tú eres hijo de Dios, si tú, o sea, ya eres parte de la iglesia, de este grupo de personas que tienen la misma fe en Jesucristo, pues entonces, ¿qué puede venir? ¿Qué puede venir este año? ¿Qué te puede pasar? Porque si estás confiado en Dios, pues estás firme en Él. Esta iglesia, este grupo de personas están confiados en Jesucristo. Y si tú sabes que tenemos que estar tranquilos, que no debemos estar preocupados, no debemos estar afanados por nada, porque tenemos que poner delante de Dios nuestras peticiones, debemos de poner delante de Dios nuestras preocupaciones, nuestras angustias. ¿Qué te puede venir este año que Dios no pueda controlar? ¿Qué puede pasar este año que sea más poderoso que Dios? O sea, si tú conoces a Dios y si tú crees en Dios, no solamente tienes paz para con Dios, sino que tu vida se envuelve en esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque estás descansando en confiar en Él. Y eso es un muy buen lugar para partir, para empezar este año nuevo. Pero si tú me dices, bueno, yo ya soy parte de la familia, yo ya confío en Dios, amén. Entonces este año enfócate en el efecto que Dios quiere tener en tu vida por medio de las escrituras. O sea, si somos iglesia, la palabra de Dios está dirigida a nosotros, está dirigida a su familia para que entendamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Y como iglesia debe tener un efecto real en nuestras vidas.
O sea, Dios escribió esto para nosotros. De la misma forma que Pablo le escribió a Tesalónica, Dios ha escrito esta escritura, esta palabra que es palabra de Dios para nuestra iglesia. Entonces, si estamos empezando este estudio, si estamos empezando esta carta, es un buen lugar, es una buena actitud decir, ok, esta carta está escrita para mí. Tenemos que tener esta actitud, que mientras aprendemos lo que Pablo les decía a los de Tesalónica, Dios en paralelo nos está enseñando algo a nosotros. Si Pablo le va a echar algunas flores a la iglesia de Tesalónica, es para que nosotros pongamos nuestras barbas a remojar y digamos, o sea, a mí me quedan estas flores o no. O sea, si es algo que Dios aplaude, bueno, a lo mejor tendríamos que trabajar en eso. O si es algo que Pablo los está regañando porque estaban haciendo esto o lo otro, pues tenemos que pensar, ¿yo estoy haciendo esto o no? ¿Me queda el saco el regaño? ¿Me queda el saco de la flor? ¿O qué hacemos? Porque la palabra de Dios es algo vivo, es algo que nos habla en este momento. Y Dios quiere que aprendamos algo con esta carta. Entonces, cuando, cuando estudiamos un nuevo libro, como estamos empezando esta mañana, Dios espera que tenga un resultado en nuestras vidas. Y esa es mi oración. Esa es la oración que yo tengo delante de Dios, que conforme nos vaya enseñando algo por medio de esta carta, entendamos que debe tener un efecto real en nosotros. Y empezamos todo este estudio con el concepto de gracia y de paz. Recordar la gracia que hemos recibido, la gracia, el don de la salvación, para poder ser llamados su iglesia, ¿no? Y que esto nos ha traído paz delante de Dios y que esto sea una realidad en nuestra vida, que esto sea una realidad y que lo podamos transmitir a toda la gente que nos rodea, que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos paz delante de Dios y estamos conscientes del favor no merecido y de la gracia que hemos recibido y que tanta gente afuera tiene que, tiene que escuchar y tiene que conocer. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este nuevo año, Señor, por este nuevo estudio que estamos comenzando el día de hoy, Señor. Te pido por favor que esa sea nuestra actitud, Señor. Que podamos todos los días reconocer tu gracia, Señor, reconocer la paz que tenemos para contigo, Señor, por medio de Jesucristo, por medio de lo que Él hizo, Señor. Ese increíble favor no merecido, esa gracia, Señor, esa misericordia de poder ser salvos por medio del sacrificio de Jesucristo, Señor, para poder ser reconciliados contigo como nuestro Señor, como nuestro Padre, Señor. Te pido por favor que nos recuerdes esto, Señor, que a pesar de todo el ruido que hay en el exterior, en todo lo que nos rodea, Señor, no quitemos el foco de lo que estamos haciendo aquí. Si seguimos aquí, Señor, es para tus propósitos, para tus planes. Te pido por favor que todo lo que veamos en tu palabra, Señor, se traduzca en una realidad en nuestra vida, que se traduzca en acción, que se traduzca en motivación para dar a conocer este mensaje que tanta gente necesita, Señor. Te pido por favor que tu propósito se cumpla en nosotros como tu iglesia, Señor. Que este mensaje que tú tienes para nosotros eh, resuene, retumbe en nuestros corazones, Señor, y eh, hagamos lo que tú quieres que hagamos como tu iglesia, Señor. Que seamos dignos representantes tuyos mientras nos tienes aquí en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, empezamos el año, empezamos con todo, recordando la gracia y la paz que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y pues listos para lo que Dios tengan para nosotros como iglesia, ponerlo en práctica y pues nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere que tengas una excelente semana, cuídate, hagamos caso a las autoridades, seamos prudentes y que ojalá podamos regresar rápido al semáforo verde como estábamos antes, retomar escuela dominical, retomar todo lo que teníamos y que esto sea pronto, sea rápido y pues encargarnos, ¿no? Que estemos orando todos para que pase rápido y podamos seguir em, gozándonos juntos, ¿no? Que tengas una excelente semana y bendiciones. Hasta la próxima.